escucha? Ahí, un poquito más. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Bueno, sí, 2, 3. Va. ¿Cómo están, iglesia? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Este tiempo me toca a mí compartirles la palabra de Dios. Estoy algo conmovido, algo nervioso también. Entonces, les pido paciencia. Pues me da mucho gusto estar aquí, tener el privilegio de compartir la palabra con ustedes el día de hoy. Y pues bien, vayamos quiero invitarte a que sigas con tu vista el texto en el que vamos a estar meditando y que es el cual hoy estamos cantando, celebrando a Cristo, este Cristo resucitado. Lucas, capítulo 24, los versículos 36 al 53. La palabra de Dios. Si todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene huesos, carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro, les preguntó: ¿tienen algo de comer? Se le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Acompáñame a orar, pedirle al Señor que nos hable. Nuestro Dios, venimos a ti en el nombre de Jesús, a rogarte, a pedirte que nos hables a través de tu palabra. Creemos que tu palabra es la verdad, creemos que es inerrante, amamos tu palabra. Así que, Señor, ayúdanos a verte verdaderamente, a escucharte. Oramos para que tu palabra sea proclamada el día de hoy, aquí y en otro lugar, donde se predique de Cristo, que es Cristo sea exaltado en nuestros corazones. Así que abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento para escuchar tu voz. Y danos corazones humildes, que estén listos para someterse a tu palabra, que deseemos obedecerla, que anhelemos amarla. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues bien, damos gracias a Dios porque podemos estar aquí, celebrar la resurrección de Jesús. Es el tema, de hecho, del sermón, el título del sermón yo le puse: la resurrección, la verdad que nos transforma. La resurrección, la verdad que nos transforma. Creo que a lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido sucesos en todo el mundo que han marcado por completo el destino de naciones, países, ciudades. Hechos históricos que nos muestran un cambio, ¿no? Un antes y un después, y que han influenciado
han impactado, han dejado una huella trascendental en la historia del hombre. Podríamos mencionar muchos ejemplos, yo creo que tú y yo podemos pensar, hay demasiados ejemplos, conflictos, guerras mundiales, cambios sociales, geopolíticos, desarrollos industriales, filosóficos, sociológicos, artísticos, deportivos, avances en la ciencia, cambios tecnológicos como los que vimos hoy, en la era de la posmodernidad, ideologías, tendencias, en esta época del internet. Hay algo que yo creo que tú y yo hemos experimentado y eso es algo muy reciente, el COVID. El COVID que puso al mundo de cabeza, donde tú y yo fuimos testigos de estos grandes también avances de la ciencia, de la medicina. Pero a la par, también fuimos testigos de todo lo que ocasionó. Grandes estragos en diferentes esferas sociales. Y yo creo que algo que se quedó marcado todavía más en nuestros corazones, pues son estos problemas, estos innumerables estragos en la salud. Tristemente pudimos constatar la muerte, el dolor, el sufrimiento, aislamiento. Y que ahora en un tiempo post-COVID, pues ha dejado estos índices altos. Vemos ahí ansiedad, depresión, estrés, aún más presentes en nuestros días. Tal vez hemos podido ser testigos o no de eventos que han marcado, como les mencionaba, ya sea de esta magnitud, o de manera muy personal, algo que a ti te ha marcado y que ha cambiado tu vida. Déjame mencionarte un ejemplo más. No hay un mensaje, hay un hecho histórico que no tiene precedentes, que no tiene punto de comparación, inigualable en toda la extensión de la palabra, que ha logrado lo que ningún otro evento ha podido hacer. Es un evento cósmico en toda la historia de la humanidad, que le dio sentido a todas las cosas, y este es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El mensaje de la cruz y la resurrección. La causa de un cambio en el mundo conocido, evidencias históricas, siglos de persecución. Y nosotros a través de la palabra hemos podido ver cómo el cristianismo, 2000 años después, ha permanecido. Y bien, el pasaje en el cual meditaremos, que es Lucas 24, como leímos, en estos últimos versículos, en la última parte, vemos a esta historia y vemos a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, confirmando, revelándose y proclamando el mensaje más grande e importante de la historia, el Evangelio. Y antes de iniciar, algo que me gustaría que tuviéramos en mente a lo largo de este tiempo, es esta proposición, en base al texto. Vamos a estar estudiando, lo resumo de esta forma. Lucas, en estos últimos versículos de su Evangelio, trata sobre esta gran verdad increíble de la resurrección, que tú y yo necesitamos, que tú y yo debemos creer, entender y consecuentemente vivir. Es la verdad tan increíble de la resurrección que necesitamos creer, entender y vivir. Y estos mismos son los puntos. Punto número 1, que son los que me van a ayudar a desarrollar el sermón: creer. Punto número 2, entender. Punto número 3, vivir. Y aquí es donde vemos al Dios siendo el autor y el ejecutor de este mensaje maravilloso de salvación, de redención. Bien, punto número 1. Para entender un poquito el contexto de nuestro texto, resumiré lo que ha pasado hasta esta última semana. Esta última semana hemos visto a Jesús entrando a Jerusalén, centuria triunfal. Posteriormente vemos que Él está con sus discípulos esta semana, cena con ellos, es traicionado, posteriormente arrestado. Y el viernes celebramos, ¿no? También luego enjuiciado,
y Él muerto en una cruz por pecadores, yendo por amor. Y es aquí donde estamos, capítulo 20, en el capítulo 24 de Lucas. En los primeros versículos, del 1 al 13, también la historia nos narra que las primeras horas de ese día estaban las mujeres yendo al sepulcro, no encontraron a Jesús. Ellas van y le dicen a los discípulos, ¿y qué pasa? Pedro, no le creyeron, y lo único que fue Pedro y corroboró esta gran verdad, del 1 al 13. Del 13 en adelante vemos también esta historia de los caminantes a Emaús, donde Jesús viene y se les aparece y les abre las escrituras, y estos caminantes decían, arde en nuestro corazón cuando Él nos escribía las escrituras. Y bien, estos versículos siguientes son los que vamos a meditar. Las escrituras nos revelan esta gran historia. Lucas en su evangelio nos da al final de su historia y expone los momentos finales de Jesús con sus discípulos, pero a la vez el inicio de otro de sus escritos, en donde nos marca un preámbulo, un epílogo, una secuencia, una precuela, que es la carta de los Hechos de los Apóstoles, en donde podemos ver la historia, el nacimiento de la iglesia, el crecimiento mismo de ella. Y esto, hermanos, es algo esperanzador, ¿no? Porque esto quiere decir que la historia continúa, que no termina todo ahí. Es donde vemos a Dios eligiendo a hombres y mujeres para su misión, esta misión imposible. Vemos a Dios eligiendo a hombres para la misión del reino, este plan de Dios, que es su gloria, es su reino. Y bien, vamos a adentrarnos, ¿qué es lo que está pasando? Como decía en los últimos versículos, leemos juntos, pastor, ahí el versículo 36, dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. Dice, ¿por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, yo soy yo mismo, tóquenme, vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo los tengo. Y podemos ver cómo estos discípulos de repente son interrumpidos en esta noche, donde están reunidos, donde están temerosos, dice su palabra. Jesús aparece en medio de ellos y les dice, aquí estoy, y les dice paz a ustedes. Este escenario podemos añadirle que leímos, hay incredulidad, hay miedos, hay dudas, y es súper interesante cómo podemos ver a Jesús, a este Jesús compasivo y amoroso, como lo era antes de su muerte y su resurrección, como aparece a sus amigos y les dice paz a ustedes. Entonces vemos a Jesús convenciéndolos que no es un espíritu, el versículo 37. Luego en los versículos 38 al 40 Jesús les da más evidencias para que no duden de su resurrección. Dice, ¿por qué se asustan tanto? Les pregunta. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos, mis pies, soy yo mismo, tóquenme, vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. Así que, si Jesús resucitó, implícitamente les está diciendo que ellos también resucitarán. Por ello Jesús lo que quiere es que no duden de su resurrección. Y da todas estas evidencias. Y este mensaje también es, ¿para quién creen? Es un mensaje también para que nosotros no dudemos de su resurrección y creer en nuestra resurrección. El mismo Jesús diciéndonos, cree, Dani, cree. No dudes. Y bien, la pregunta que podría hacerte ahorita, ¿qué es lo que te está haciendo dudar? ¿O qué te podría hacer dudar de la resurrección de Jesús y tu resurrección? ¿Crees en la resurrección? ¿Creemos verdaderamente esto, hermanos, amigos? ¿Creemos que Jesús resucitó? Como iglesia creemos en los credos, tenemos muchos credos. Credo de los apóstoles dice, creo en el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Dice, fue crucificado y muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo. Dice, creemos en la resurrección del cuerpo, la vida eterna, siglos, años. La iglesia cree esto. Creemos, iglesia. ¿Quieres creer? Pídele a Dios que te ayude a creer. Pídele a este Jesús, así como lo está haciendo con sus discípulos, que te ayude a creer, que se revele a tu vida. Los versículos 40, 42 terminan con esta parte donde Jesús sigue dándoles evidencias. Y como todavía los discípulos no acaban de entender, ¿qué es lo que hace Jesús? Come, que les pide de comer. Entonces, confirma que pues un espíritu no come. Jesús está confirmando a través de esta acción aún más, diciéndoles a los discípulos, palpen, vean, tóquenme, pero denme también de comer. Aquí estoy, amigos, con ustedes. Yo soy este Jesús verdadero. Y bien, podría preguntarte, ¿qué diferencia hace esto, el creer en la resurrección? Porque si Jesús resucitó, Él prometió que en donde Él esté, nosotros vamos a estar. Nuestros cuerpos mortales resucitarán como el de Cristo. Eso significa que el sufrimiento que hoy tenemos en algún momento terminará. Creer en la resurrección en realidad es algo que necesita una obra del Dios mismo. Y esto es lo que Jesús está haciendo, diciéndoles que crean, que miren, que confíen. Eso es lo que Jesús hace con sus discípulos en esta parte. Y bien, podríamos ver que de manera general en esta primera parte, en estos versículos, la intención de Jesús es de darles evidencias de la resurrección, confirmar su resurrección, y esa es su primera tarea, su primera chamba. Y a la par, Lucas también nos está diciendo que la resurrección es central para el cristianismo. Pero estos discípulos están, dudosos. Todavía no terminan de comprender, porque están a punto de creer, están a punto de ver en realidad que esta verdad que Jesús les está mostrando será una realidad. Jesús les da garantías, les está mostrando evidencias que los llevarán a la confianza. Y no solo a ellos, sino a quienes creyeron el mensaje de estos mismos discípulos que proclamaron hasta el día de hoy, así llegar 2000 años después, en donde tú y yo debemos de creer y confiar en esta verdad que lo cambia todo, que nos transforma. Lo que Lucas nos enseña, nos muestra que si no hay resurrección, los cimientos se derrumban y con ello la estructura. Puedes preguntarle a un arquitecto, puedes preguntarle a un ingeniero, ¿qué necesita un edificio para poder estar bien? Xochitl, José Luis, arquitectos, aquí tenemos. ¿Qué necesita? Buenos cimientos. Así que nosotros, amigos, tenemos un fundamento inconmovible, indestructible. Jesús venció a la muerte y se levantó de entre los muertos. Este Jesús crucificado es el mismo Jesús resucitado. Y así como vemos que la resurrección es un hecho fundamental y esperanzador, así como para los discípulos que necesitaban y debían creer, también lo es para nosotros. Es necesario, es vital creer en Jesús. ¿Y cuál es? Podría preguntarte entonces nuestro fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? La resurrección de Jesucristo. Por eso lo celebramos. Por eso nos alegramos y le cantamos. Creemos en Él. Por eso nuestra fe es una fe real e histórica. No es un sentimiento, no es un presentimiento, sino una fe en Cristo que persevera en vivir para su gloria, para el reino. Una fe que descansa en la confianza plena en Dios, un regalo de Dios. Esa es la fe que Él nos da, que Él nos regala. Quiero compartirte una ilustración que va a ayudarnos a entender un poquito más de qué es creer. Watergate.
creo que se pronuncia así, ¿no? Watergate. Fue un escándalo político que tuvo lugar en los Estados Unidos a principios de la década de los 70, en la administración del presidente Richard Nixon. Y todo esto a raíz de un robo de documentos en un complejo en Washington, D.C., que se trataba de un patrón de actividades que involucraba golpear físicamente a miembros de la oposición política, interviniendo líneas telefónicas, irrumpiendo en oficinas, bombardeando centros de pensamiento, realizados estos actos por hombres que fueron condenados luego de descubrirse todo esto. Dentro de uno de los 12 hombres que eran los líderes que estaban en esta organización, que fueron condenados, había un hombre que se llamaba Charles Colson, quien en prisión se convirtió al cristianismo. Y luego de ello llegó a comentar esto: sé que la resurrección es un hecho, y Watergate me lo demostró. ¿Cómo? Debido a que los 12 hombres testificaron que habían visto a Jesús, estos 12 hombres, resucitar después de la muerte. Entonces proclamaron esa verdad por casi 40 años y nunca la negaron. Todos fueron golpeados, torturados, apedreados, encarcelados. No habrían soportado eso si no fuera cierto. Watergate envolvió a 12 hombres más poderosos del mundo y no pudieron mantener una mentira durante 3 semanas. ¿Me estás diciendo que 12 apóstoles podrían guardar una mentira durante 40 años? Absolutamente imposible, dice Charles Colson. ¿De verdad no puedes creerle a Jesús? ¿De verdad no crees de su resurrección? Y teniendo en cuenta esto, que estamos desarrollando los puntos, el punto era creer, el punto número 1. Nuestra necesidad de creer, la manera en cómo vamos a poder llegar a creer, sucederá hasta que entendamos. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Porque la manera en cómo llegamos a creer esta verdad no sucederá hasta que entendamos que alguien o algo nos hará entender. Entonces, como les decía, para llegar a entender esta verdad, el texto vamos a poder ver que en base a ello voy a desarrollar 2 ideas que nos apuntan a esta posibilidad de entender. Y bien, la primera de ellas es algo que nos ayudará a entender que esta gran verdad de la resurrección es ver que este plan ya estaba orquestado desde antes de la fundación del mundo y que se ejecutaría en su debido tiempo. ¿De cuál plan estoy hablando? De la resurrección, de la crucifixión, de la historia de Dios. El versículo 44 nos dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Antes de seguir, este versículo en la Nueva Versión Internacional no viene una palabra que no está aquí. En la Reina Valera sí viene, y es ahí donde quiero redundar un poquito. La Reina Valera les dijo: estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario. En la Nueva Biblia de las Américas también dice: después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera. La palabra necesario es la palabra dei en griego y significa imprescindible. Así que era imprescindible, tenía que pasar. Y esto es interesante. Esto quiere decir que el Evangelio obedece a un plan predeterminado por Dios antes de que existiera el tiempo, es decir, antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que era necesario? Que en un momento específico de la historia del hombre este plan sucediera. Dios encarnándose en la segunda persona de la Trinidad, en Jesús, que sufriera, que fuera a la cruz, resucitando al tercer día.
y posteriormente ascendiendo. Así que necesitamos creer, entender esto en nuestro día a día. Que el Evangelio, como decía hace rato del fundamento, el Evangelio tiene que ser el corazón de la iglesia. Tenemos que volver una y otra vez a la centralidad del Evangelio. Porque tenemos una fortaleza, un fundamento glorioso, que Cristo murió, que Cristo resucitó, el plan eterno de Dios, un Evangelio glorioso, maravilloso, suficiente. Y bien, podría preguntarte, ¿por qué tenía que morir Cristo? Si tú eres alguien que no ha entendido el propósito de la muerte de Jesús, la razón por la cual Jesús murió en tu lugar, necesitamos correr una vez y otra vez a este mensaje. No estábamos enfermos. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, insensible a las cosas de Dios. No queremos nada con Dios. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1 al 3, nos lo recuerda, cómo el hombre estaba sin Cristo. ¿Cuál es la condición del hombre? Perdido, completamente perdidos. Así que si Cristo no viene por su pura gracia a morir para restablecer la relación que se había roto por el pecado, por la rebelión del hombre, no habría ninguna posibilidad de que nuestros pecados fueran perdonados, de que pudiéramos estar en paz con Dios. Por eso, no hay nada más importante que Cristo Jesús y su evangelio de gracia. Necesitamos creer y necesitamos entender. Pero ¿cómo va a suceder esto? Y esta es la segunda idea. Para que pueda suceder esto, necesitamos que alguien haga una obra. Así que la segunda idea dentro de este segundo punto dice que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, de lo que tenía que padecer. Y es lo que Jesús está diciéndoles a sus discípulos. Versículo 44 dice: cuando yo todavía estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de la ley, acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús los lleva a las escrituras, ¿verdad? Dice, Él quiere que vean ahí en las escrituras que ahí está el fundamento de esta verdad, el fundamento de nuestras vidas. Si quieren, vamos a hacer un repaso así. En la ley de Moisés, ¿a quién te acuerdas? ¿A qué te recuerda? ¿Dónde podemos ver a Jesús? Génesis 3, Adán y Eva, cuando pecaron, se esconden. ¿Qué pasa? Dios los busca. ¿Qué tuvo que haber pasado? Dios los cubre, les cubre su desnudez. ¿Qué pasó con eso? Hubo un sacrificio, ¿no? Esto nos apunta a Cristo, que se sacrificaría por nosotros. La ley de Moisés. Profetas, ¿cuál se nos viene a la mente? Ayúdame, Mike. ¿Cuál te acuerdas? Yo creo que el más conocido, ¿cuál es? Jonás, el profeta Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Estuvo 3 días dentro del vientre de un pez. Así fue como nuestro Salvador pasó 3 días. Y así al tercer día Él resucitó. Los salmos, Jesús los lleva a los salmos y podemos ver el Salmo 22. Vemos las mismas palabras de Jesús en la cruz. El salmista David, años antes, muchos, escribiendo los pensamientos de este rey sufriente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 22, versículos 16 al 19. O sea, quiero que te imagines, o sea, porque esto es algo impresionante. O sea, ver a Jesús con sus discípulos, abrirles las escrituras, llevándolos a un examen exhaustivo de teología bíblica. Jesús lo que está haciendo es abrirles la Biblia y les está enseñando a sus discípulos. Lucas a la vez nos relata que predicar a Jesús desde toda la Biblia es la llave para entender esta verdad de la resurrección. La verdad que lo cambia todo. ¡Wow! Jesús, ¿me estás diciendo esto, Jesús? ¡Wow!
Increíble. Para terminar con estas ideas, que como te mencionaba al principio, para que podamos creer y entender, necesitamos algo. Necesitamos que suceda algo y no vamos a poder creer y entender este maravilloso mensaje hasta que pase esto. Mira lo que dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran. ¿Quién les abrió el entendimiento? Cristo. Entonces Cristo les abrió el entendimiento. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué es lo que necesitamos que Dios haga con nosotros? ¿Qué es? Que nos abra y nos dé entendimiento. Así que esto es algo que solamente Dios puede hacer. Pero ¿dónde va a suceder esto? Cuando pasemos tiempo en las Escrituras. Jesús les está diciendo a sus discípulos, lo lleva. ¿Y qué hay en esas Escrituras? La historia de Dios redimiendo, buscando al hombre. La redención de Dios a través de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Así que, resumimos, el Evangelio solo puede ser comprendido por la obra de Dios en el hombre. Hasta que Dios no haga una obra, no entenderemos. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Cuando Jesús les abrió y les explicó el Antiguo Testamento, fue la llave para la predicación de sus discípulos. Lucas registra para todos, en Hechos, cómo los apóstoles utilizaron esta nueva comprensión, predicando al Cristo desde toda la Escritura. ¿Por qué? ¿Dónde está el fundamento de nuestra fe? No solamente en ver y tocar, porque nuestra fe es histórica, es real, sino también está fundamentada en la misma palabra de Dios, que confirma, ratifica y sella esta verdad. Cuando yo todavía me encontraba con ustedes. Jesús caminó aproximadamente 3 años con sus discípulos. Él les enseñó, Él les amó, Él les modeló, vivió con ellos, vivió a su lado. Lucas nos narra todo esto. Dice el versículo 46, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Lucas, en su carta, en su evangelio, por ejemplo, Lucas 9:22, dice Lucas 9:22, Jesús estando con sus discípulos, caminando con ellos. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Mismo capítulo, versículos 44 y 45. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Les estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevieran a preguntárselo. Como Lucas, capítulo 18, versículos 31 y 34, dice esto. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Dice, en efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto, les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que él les hablaba. Estas son las mismas palabras de Jesús antes de la crucifixión y la resurrección, en donde los discípulos aún no entendían lo que Jesús les decía. Pero ahora, no solamente podían creer y entender, sino que confiaban en Él. ¿Por qué? Porque Él les había abierto el entendimiento. Él les había abierto la Biblia. Podían verlo, podían confirmarlo.
La comprensión produjo convencimiento, produjo un corazón ardiente. Así que para que tú y yo podamos creer y entender, Dios tiene que hacer una obra de regeneración, dándonos fe para poder creerle a Él, para poder entender su plan eterno. Bien, hasta ahora hemos visto qué es lo que necesitamos creer, que la resurrección es real. 2, que necesitamos entender y que es hasta que Jesús lo permita, vamos a poder entenderlo. Ahora, ¿cómo todo esto tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué hacemos con esta verdad? Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Les había dicho, era creer, entender y vivir. Los versículos 48 al 53. Dice, ahora voy a enviarles, ustedes son testigos de estas cosas, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó a Jerusalén hasta Betania, y alzó sus manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron, luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente alabando a Dios en el templo. Ustedes son testigos de estas cosas, les dice Jesús. ¿De qué son testigos los discípulos? De todo lo que les acaba de decir. De todo lo que ellos vivieron con Él. De este plan eterno. Testigos de este plan eterno de Dios. Así que tú y yo podemos ser testigos. Somos testigos. Después de 2 siglos. Después de más de 2000 años aproximadamente. Testigos de esta gran verdad. Que lo cambia todo. Que transforma corazones. Tenemos el secreto del fin del mundo. Esta es la verdad que lo cambia todo. Los 11 hombres, estos hombres, hicieron tal como le habían dicho. Volvieron a Jerusalén, te leímos, para esperar allí el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Se acuerdan? Es que el Pentecostés. Porque para ellos la resurrección de Jesucristo significaría que Dios derramaría su Espíritu Santo en sus corazones, en los corazones de ellos, de quienes habían creído. Y es aquí donde quiero concentrarme para terminar, conectar con este punto que es vivir, creer, entender y vivir. ¿Por qué los discípulos pudieron vivir esta verdad? ¿Por qué pudieron vivir? ¿Por qué pudieron hacer esto? Porque hubo un cambio en ellos. Porque Jesús les abrió el entendimiento. Así que ellos pudieron creer y entender. Pero esto cómo se vio en sus vidas. Y lo podemos ver aquí, donde sucede esa transformación. Podemos ver las evidencias. ¿Cuáles son estas acciones? A ver, ayúdenme. Versículo 53. 52. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría, gozosos. Y estaban continuamente alabando a Dios. Podemos ver que ellos adoraron. Ellos regresaron, ¿qué? Gozosos, llenos de alegría. Y estaban, ¿qué? Continuamente en el templo, adorando. Adoración, alegría, comunión. Con gran gozo. Esto es impresionante. Porque puedo ver para mí cómo puedo gozarme de este Señor, de esta verdad. Estos discípulos, meternos en sus vidas, ¿no deberían haber estado más bien lamentándose por la pérdida de un amigo verdadero? Ya no iba a estar con ellos. Posteriormente Él les dijo que iba a regresar. Él les prometió también más adelante que donde Él esté, en ellos iban a estar. ¿Por qué regresar a Jerusalén, donde habían matado a su amigo? No les importó. Se fueron corriendo, alegres. Iban a ser vistos.
Tal vez su punto de vista era más optimista. No habían perdido nada, habían ganado mucho. Ellos seguramente pasaron 40 días más con Jesús resucitado. Habían tenido a Jesús ellos por un tiempo, pero iban a tenerle para siempre. Es decir, en el Espíritu. De hecho, era la promesa que Jesús les había hecho. Donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Sin la alabanza a Dios, el gozo es incompleto. Lucas comienza su libro, es interesante, con una escena en el templo. Ahora finaliza de manera similar. Inicia con cánticos en Elizabeth, María, Zacarías, los ángeles, Simeón. Así también termina del modo más apropiado, cantando alabanzas a Dios, pues de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Podemos ver que las evidencias de un corazón transformado son estas tres cosas. Estas tres cosas que vimos al final. Adoraban. Estaban gozosos, alegres y alababan a Dios en el templo. Las evidencias al inicio del capítulo nos dicen que estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban al principio cuando Jesús se les aparece? Estaban temerosos, tenían miedos, tenían dudas, atemorizados. Pero ahora ya no hay más temor, sin temor, sino que todo lo contrario, gozosos, alegres, adorando. La resurrección es esta verdad que transforma nuestras vidas. La resurrección es esa verdad que le cambió la vida a los discípulos. Por eso tuvieron valor para entregar sus vidas por este amigo, por su Rey, por su Señor, por su Dios. Así que te podría preguntar, ¿creemos, entendemos que el Evangelio de Jesucristo es verdad? Que es más, que es el mensaje más importante que trasciende el cosmos. Que Él vive y que podemos vivir para su gloria, porque Él venció a la muerte. El índice de mortalidad es y será del 100%. Ningún monto de esfuerzo, poder o riquezas podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Pero ahora Cristo resucitó porque la muerte no podía detenerlo, retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. 1 Corintios 15, 55 y 57 dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Rey que reina. Este es nuestro Señor. Es el León de Judá. Que no hay nada que pudo retenerlo. Y nada va a pararlo. Se levantó. Él vive. Este es nuestro Padre y está entre nosotros. ¿Lo necesitamos? ¿Necesitamos creerlo? ¿Entenderlo, vivirlo? Eso hizo Jesús con sus discípulos. Ellos vieron ese cambio, que es lo que tú y yo necesitamos hacer, creer en su mensaje de salvación, entender y comprender su evangelio constantemente, vivir, proclamándolo, adorando como estos discípulos, gozándonos, alabándolo en el templo. Ellos le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo, estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Créele a Jesús. Pídele a Dios que te haga entender. Y vive para Él. Este es su mensaje. Este mensaje de salvación. Padre, te damos gracias por este tiempo. Por tu palabra. Gracias por mostrarnos al Señor
de una manera muy clara a Jesús. Este mensaje que no se puede obviar, que no se puede esconder, que no se puede dar por sabido. El mensaje que necesitamos escuchar todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que hiciste, porque así lo planeaste, lo determinaste en tu plan eterno, desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque nos llevas a la comprensión de este mensaje por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque este evangelio se trata de Cristo muriendo por causa de nuestro pecado y resucitando para nuestra justificación. Pero tenemos un deber, un gran deber, y es proclamar este evangelio para que otros también puedan disfrutar del perdón de sus pecados. Padre, que tu nombre sea exaltado, glorificado siempre, porque eres digno, eres el único digno. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén.